es Manuel Arellano. Es uno de nuestros invitados. Manuel Arellano es abogado, nacido en San Cristóbal de las Casas y que ha trabajado intensamente sobre la problemática de la frontera sur en México, y al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, quien imparte cátedra en estudios latinoamericanos. Y viendo aquí a Manuel, Manuel, qué bueno, porque tienes un hoyo allá arriba que dije, no, quién sabe qué. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy bien, Rubén, qué gusto verte y saludarte, doctor. Mucho gusto y aquí estoy listo para escucharlo. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a ambos y un placer estar con ustedes. Bien, pues entonces la pregunta es, bueno, tienes algo, ¿verdad, Pastor, que nos has preparado de lo que se dijo esta mañana? Y después de que nos lo presentes, vamos con los invitados para hacer el análisis de un tema crucial, de un tema fundamental para México, para la región y desde luego también para los Estados Unidos. ¿Tienes algo por ahí, no, Pastor? Así es, Rubén. Vamos a ver la participación de López Obrador y sus invitados en la mañanera sobre este tema, justamente. Vaya. Vamos a atender las causas del fenómeno migratorio y vamos a temperar los flujos migratorios con todo lo que esto conlleva, implica, el que no sufra la gente, el que se respeten los derechos humanos, el que los centroamericanos, nuestros paisanos mexicanos, puedan trabajar, ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, sus culturas. Y lo podemos lograr, porque hay, a pesar del abandono y de la marginación y de los grandes y graves problemas, hay mucho potencial en la región. Vamos ahora sí que a pedirle a Marcelo Ebrard que nos ayude, que siga coordinando para que podamos en poco tiempo participar ya en la firma de un acuerdo conjunto entre los países de Centroamérica y también invitar al gobierno de Estados Unidos, de Canadá y a otros gobiernos, pero fundamentalmente hacerlo con el gobierno de Estados Unidos, porque esto es también para ellos una opción, una alternativa, la mejor. Nosotros ya no queremos cooperación para reforzar medidas de fuerza. No queremos el Plan Mérida, no queremos helicópteros artillados, no queremos ese tipo de cooperación. Queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz, con justicia y con bienestar. ¿Qué proponemos? CEPAL propone 4 cosas: desarrollo económico, bienestar social, pero el desarrollo económico ahorita vamos a ver en qué. Bienestar social vamos a ver en qué, sostenibilidad ambiental y algo muy importante, y yo agradezco que estén mis colegas de Naciones Unidas, que es la gestión integral del ciclo migratorio. ¿Y por qué, señor presidente? Porque lo que se quiere es enfocar en seguridad humana, no en seguridad nacional. Ese es el cambio de paradigma, ese es el verdadero cambio, que nos vamos a ir a la seguridad de las personas, es decir, sus derechos, su medio de vida, su seguridad, y no la seguridad de las fronteras en términos de seguridad nacional. Ese es un cambio muy importante. Muchísimas gracias, Pastor. Manuel Arellano, empiezo contigo. ¿Qué opinas de esta propuesta que suena como que sí, estaría abordando los temas de causa de la migración?
¿Qué opinas de esto que anunció el presidente? Que cayó un rayazo. A ver. Sí, Rubén, este anuncio se esperaba que desde el inicio se hubiera dado de la administración de López Obrador. Es un acuerdo regional, si bien lo vemos con buenos ojos, sabemos que es la alternativa ver la migración como una oportunidad de desarrollo en Centroamérica desde las comunidades de origen, pero sobre todo al tránsito por México. Ahora esto ha hecho ya una crisis humanitaria, lo hemos visto, lo hemos palpado desde la frontera sur, todo el tránsito por México, toda la ruta migrante del Golfo, del Pacífico y hasta el norte. Ya vemos en crisis también las poblaciones del norte de la República Mexicana, Mexicali, Tijuana, Piedras Negras, Tamaulipas. Esto ha acrecentado y bueno, y para arrancar y darle paso también al doctor, las caravanas llegaron para quedarse, Rubén, porque ya es una nueva forma de forzar a voltear a Centroamérica, ver a los migrantes, ver las causas estructurales de la migración. Es una cuestión transversal que no empezó ahora, ni tampoco empezó en el 2014 con esta famosa crisis de migración infantil. Esto empezó en los 70s del siglo pasado, Rubén, y no sé si coincide el doctor, cuando, recordemos, se dieron estas intervenciones de Estados Unidos en Centroamérica con las guerras, con las guerrillas en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala. Y estos migrantes de ahora son los nietos de los hijos de los padres de la guerra y las guerrillas que se dieron en Centroamérica. Y tampoco es nuevo este éxodo, Rubén, doctor. Este éxodo inició en los 70s, cuando recibimos en Chiapas más de 50,000 centroamericanos que venían huyendo y les dimos cobijo y les abrimos la puerta humanitariamente. Tiene toda la razón el colega y agrego también, yo siempre he estado diciendo que América Latina es un continente en movimiento. Estamos ante una nueva realidad. Estas caravanas no van a desaparecer. Por eso siempre he estado diciendo que lo que a México le falta es una política coherente y solidaria con los inmigrantes, recordando que México también es un país de inmigrantes, de donde existen en el exterior más de 12 millones de mexicanos y mexicanas viviendo en Estados Unidos como resultado de la política neoliberal y de la fallida guerra contra el narcotráfico. Es imposible pensar que los gobiernos que causaron el desastre en que existe en Honduras y El Salvador y en Guatemala van a ser los que van a remediarlo ahora. Es imposible pensarlo. Ciertamente. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a constantemente en las redes sociales hay quienes dicen que estas caravanas, bueno, sí, correcto, han existido siempre, las causas ahí están, pero que están bien organizadas? Incluso hay quien se atreve a afirmar que el señor George Soros estaría financiando con intereses políticos, incluso para retar a Donald Trump, en fin, mucha gente cree eso. ¿Quién quiere? A ver, a Manuel Arellano primero, tú y luego el profesor Miguel Tinkersatz. Bueno, yo le quiero retomar el comentario que hace el doctor, muy atinado, el doctor Miguel. Efectivamente, las causas del origen de estos éxodos se ha acrecentado, Rubén, Miguel, en estos tiempos, y vemos que ahora se han hecho ya de manera masiva, han sido propiciados y han sido fomentadas las caravanas, la migración desde el origen por estos grupos que tú dices, y voy a ponerles nombres porque lo he dicho en otros foros y en este también. Pueblos Sin Fronteras se ha encargado de fomentar y sacar a la gente a migrar para utilizarlos nuevamente, a los migrantes, como mercancía y llevarlos ya a este negocio de la migración que también existe, usar al migrante como mercancía y caravanizarlo y pues traerlo a todo el peligro que implica la frontera sur con México y al trayecto por todo el país hacia la frontera norte. Esto es una utilización sin escrúpulos, sin ética. Esos no son defensores de derechos humanos, Rubén, Miguel, no sé si coincidan. Eso es llevar a la gente al matadero, es llevarlos a entregar al crimen organizado, que ahora en este momento, con esta cantidad de gente que está migrando, han hecho un festín
con toda la cadena delictiva que hay detrás de los migrantes, desde la extorsión, el robo, desde luego, hasta utilizarlos con la trata de personas. Estos delitos se van a explotar exponencialmente porque así está la oferta. La demanda sigue habiendo permanentemente y yo creo que no se va a acabar. Esto es nada más el arranque. Son muy buenas intenciones las que tiene Andrés Manuel López Obrador. Creemos que es la opción ver a la migración como desarrollo, pero hay que atacar las cuestiones de origen estructural, como lo es la corrupción de los gobernantes, de los presidentes de estas naciones del Triángulo Norte, que son los principales fomentadores de que la gente salga expulsada en esta migración forzada, porque ha acrecentado en sus naciones, en sus comunidades de origen, la violencia. Desde luego ha aumentado la falta de oportunidad de desarrollo, el acceso a un trabajo bien remunerado, digno, y desde luego ahora el ingrediente principal es propiciar la migración de la gente en caravanas, y ellos mismos están financiándolas para que la gente salga con fines políticos, y ahorita más adelante hablamos. Oye, pues esto coincide con lo que dijo recientemente Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Culpabilizó a esta organización, Pueblos Sin Fronteras. O sea, tú de plano acusas a Pueblos Sin Fronteras de estar medrando con los inmigrantes. Así es, Rubén. Mira, estuvimos conviviendo con ellos más de mes y medio desde que se dio la reciente caravana en octubre del 2018. Recibimos aquí en la Ciudad de México, los acompañamos desde la frontera sur, desde el Suchiate, hasta subir a la Ciudad de México, y ellos exactamente tienen, y esto es bien importante, tienen una acción orquestada de caravanizar a la gente desde Centroamérica. Sacarlos de su país, expulsarlos con políticas económicas neoliberales, extractivistas, que llevan al desplazamiento de poblaciones enteras porque les quitan sus terrenos, porque les hacen imposible la vida. Yo he entrevistado a muchos inmigrantes en la frontera norte y todos me dicen, ya no es posible seguir viviendo en Honduras o en Guatemala, ya quedarnos no es opción. Hay que recordar que no solamente estamos hablando de centroamericanos. Yo mantengo que la frontera México-Estados Unidos es una frontera internacionalizada. Estamos hablando de haitianos, de cubanos, de africanos, de todas partes, de chinos, de hindúes. Estamos hablando de una frontera ya internacionalizada. O sea, México tiene que proponer un proyecto, no solamente en el contexto centroamericano, pero en el contexto realmente hemisférico, porque además también la migración no solamente es un impacto en México y Estados Unidos. Estamos hablando ya de cerca de 3 millones de venezolanos y venezolanas que han salido de su país. Estamos hablando de los peruanos y de los bolivianos que han salido para Chile y para Argentina. Estamos hablando de Centroamérica en movimiento. O sea, planteo yo que a raíz del neoliberalismo y a raíz de las políticas económicas y también de esta fallida guerra del narcotráfico, el continente en sí se está reorganizando. Hay que tomar eso en consideración, además de la política local o regional. Y hay que agregarle a eso que Estados Unidos tiene responsabilidad por haber desatado una guerra contra el narcotráfico que era imposible. Además también responsabilidad de Canadá, de China, de Estados Unidos en la política no extractivista de las tremendas minas, el negocio redondo de las minas que hay en toda Centroamérica. Ahí también tienen responsabilidad porque dañan el terreno, dañan el agua, dañan. Además también hay que agregarle también el impacto ecológico. Hay que reconocer que el calentamiento global está teniendo un impacto tremendo sobre la capacidad de los campesinos de poder producir sus productos. O sea, y aquí no estamos hablando de que se puede establecer un plan Marshall para el sur de México y el norte de Centroamérica. En primer lugar, el plan Marshall en Europa era reconstruir una infraestructura que ya existía. En el caso México y Centroamérica, se trata de que no existe esa infraestructura y más bien lo que hay es una infraestructura de la explotación. Bien, antes de pasar con Manuel Arellano, te pregunto, Miguel, el presidente mexicano López Obrador apela a buscar la colaboración de los gobiernos de Canadá y de los Estados Unidos, pero en el discurso de López Obrador está el combatir el neoliberalismo.
cómo realmente va a encontrar apoyo del señor Trump para un proyecto distinto al del consenso de Washington y la hegemonía que Estados Unidos quiere, pues prácticamente en el mundo entero nuevamente, to make America great again. Por eso planteaba, yo responsabilizo a Estados Unidos, a Canadá, a todas las grandes transnacionales que están explotando los recursos centroamericanos. Manuel Arellano. A los gobiernos de Centroamérica les conviene mantener a su población fuera de los Estados Unidos porque de esa manera están mandando remesas, Rubén, están mandando remesas que les llegan limpias ya con impuestos anticipadamente pagados y desde luego de eso viven estos países, tienen alrededor de 30 millones en los Estados Unidos y con ello es la mayor fuente de ingresos de su población. Entonces, dudo que con este acuerdo, que es muy bien intencionado de Andrés Manuel López Obrador, es un acuerdo ético. Bueno, ahorita hablamos desde luego de la CEPAL, que para mi percepción es un diagnóstico nada más. Esto ya es el qué, faltan los cómo lo van a operar. Tú dijiste hace un momento y lo dijo Miguel hace un momento, falta ver qué dice Estados Unidos, falta ver cómo acciona Canadá y vamos a ver qué acuerdo habrán entre las tres grandes naciones sobre los hermanos menores de Centroamérica que desde luego van a seguir tocando la puerta y van a seguir cruzando porque estamos hablando de un éxodo propiciado, lo sostengo, yo vi cómo opera Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mújica, Alex Mensin y otros más, cómo están desde adentro propiciando y utilizando desde luego a los migrantes como carne de cañón, como mercancía, y eso ya no es defenderlos de sus derechos humanos, sino que es más bien traficar con la migración. Oye, Manuel Arellano, no sé si me vayan a pedir réplica, pero ¿tú aceptarías un debate con alguno de estos integrantes de Pueblos Sin Fronteras sobre este tema? ¿Un debate o un intercambio de... Claro, claro, por supuesto que se ventile, que se sepa. Tenemos las evidencias, Rubén, de cómo han sacado a la gente. Están en las redes sociales constantemente asusando a la gente de que salgan de Honduras, que salgan de El Salvador. Eso ya es mercantilizar a la migración. Pero volviendo al tema de Andrés Manuel López Obrador y del anuncio de hoy, creo que es la mejor opción ver a la migración como oportunidad de desarrollo y desde luego verlo como intercambio de mercancías en la frontera sur, de seguridad, sí, un concepto de seguridad humana. Estamos completamente de acuerdo con ese concepto de seguridad humana y lo que conlleva, es decir, dotar a los migrantes, a las personas migrantes, dotarlos de derechos plenos al momento de ingresar a nuestro país. Pero más que eso, queremos seguridad en la frontera sur, sí la queremos, pero no queremos un concepto de seguridad nacional ni de seguridad interior, ni el concepto de protección, entre comillas, desvincular de una vez por todas al modelo migratorio mexicano del concepto de seguridad nacional, porque eso ha llevado a criminalizar a la migración, a perseguirlos, a condenarlos y desde luego a encerrarlos en las estaciones migratorias, como les llaman ellos, que son verdaderas cárceles de máxima seguridad donde se hacen todo tipo de violación a los derechos humanos de las personas migrantes. Queremos desvincular este binomio de seguridad nacional, entre comillas, de migración. Sí, estoy de acuerdo 100%. O sea que no hay que esperar hasta que este gran desarrollo o plan se lleve a cabo. En lo práctico, México puede establecer una política coherente hacia inmigrantes, solidaria, desde el momento en que llegó Manuel Andrés a la presidencia. No hay que esperar. Se ven claramente abusos en Chiapas, se ven en Oaxaca, se ven en toda la ruta. Y quiero agregar algo, o sea, independientemente si un grupo esté comercializando sobre el tema de los inmigrantes, la realidad es que esas caravanas ya venían antes también. No son solamente producto de un grupo en este momento.
momento. Recordemos lo que decíamos anteriormente, tienen raíces en los 70s, los 80s, los 90s. Los nicaragüenses ya no estaban llegando a la frontera con Texas a raíz de las masacres perpetuadas del Mozote, las masacres en toda la región. En El Salvador. Llegando mucho antes de cualquier caravana. Las caravanas les ofreció una oportunidad, en cierto sentido, de evitar la tragedia de irse como individuos, en cierta forma. Y recomiendo el libro de Oscar Martínez, el periodista salvadoreño, La Bestia, donde cualquiera persona puede leer detalladamente lo que es esa trayectoria y además también cómo los narcotraficantes mexicanos también comercializan y controlan todas las rutas desde Tamaulipas hasta Tijuana, en todas las formas. O sea que aquí todo el mundo comercializa y explota el inmigrante, tanto el país que los exporta, que los expulsa, los narcotraficantes en la ruta, Estados Unidos en la explotación de su mano de obra y además también las remesas. Muy bien, pastor. ¿Qué está diciendo la audiencia antes de despedir a nuestros invitados? Claro que sí, Rubén, Manuel y Miguel. Héctor Pastrana dice, claro, es una nueva forma de colonización, lo mismo que hicieron en el siglo XVI, y si no se doblegan, los gobiernos les hacen un golpe de Estado. James Dean dice, AMLO hace lo que puede, pero no hay varita mágica, se requiere mucha colaboración. Crazy Stuff, así se pone en YouTube, dice, Manuel Arellano tiene razón, a esos países les conviene sacar a su gente, y tiene toda la razón en lo que dice, son acarreados. Bueno, hay gente manipulada. Hay un ingrediente especial que falta tocar en esto, Rubén, y debió de haber tocado Andrés Manuel, y si no, lo debe de tocar en un futuro. ¿Qué va a pasar con el sistema migratorio en México? Porque también es donde está ensañada la corrupción. Ahí deben de atacar de dos frentes. Si bien el acuerdo con Centroamérica, con el Triángulo del Norte, también qué se está haciendo en casa, Rubén, Miguel. Hay que atacar la corrupción en el Instituto Nacional de Migración. Existe todo un cártel verdadero que opera dentro y tenemos las evidencias, tenemos las denuncias presentadas desde el 2014 de toda esta mafia que opera a favor de la migración cubana, que es un gran tema, Rubén, que tú conoces muy bien desde Miami, cómo opera desde La Habana, desde luego desde la isla, a Ecuador y desde ahí a México y a los Estados Unidos. Tenemos las evidencias en YouTube, tenemos los testimonios. Queremos que también se depure el Instituto Nacional de Migración desde sus entrañas. Tengo unas propuestas muy concretas, fiscalización de la migración en tiempo real, es decir, fiscalizar el sistema migratorio mexicano, la sanción ejemplar contra actos delictivos de este atropello a derechos humanos que han hecho. Debe de existir este programa anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador que opere dentro del sistema migratorio mexicano también. La transparencia y rendición de cuentas del Instituto Nacional de Migración y la profesionalización de todos los agentes para esta nueva visión de seguridad humana, principio pro persona y desde luego respeto irrestricto a los derechos humanos, y eso nada más es una probadita, Rubén, de todo lo que hay que hacer, y hay que hablar también de eso que se está haciendo en casa. Pues muy bien, yo les agradezco a ambos, es un tema que nos podría ocupar muchísimo tiempo, pero lo vamos a continuar, vamos a ver cómo desarrolla esto Andrés Manuel López Obrador, que por lo menos en los conceptos yo pienso que esa sería la solución, pero yo creo que tendría que involucrar a todo el continente. Bueno, ¿alguna conclusión, Manuel? Bueno, la solución la migración no se soluciona, Rubén, más bien se debe de atender con visión humanitaria, con esa solidaridad que México le ha caracterizado, de puertas abiertas, sí con orden y desde luego con mucha solidaridad y mucha sensibilidad. Un saludo, doctor, y qué gusto verlos. Bien, abogado Manuel Arellano de San Cristóbal de las Casas Chiapas, muchísimas gracias por haber participado esta noche aquí en contacto con Rubén Luengas, y Miguel Tinker Salas de casa, colaborador de Entre Noticias. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ambos. Saludos a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, ahí tienen ustedes una aproximación sobre este anuncio que realizó el día de hoy Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dice la audiencia?